solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 350 millones de pesos. Así está la ciudad de Buenos Aires. El cielo está bastante despejado, solo algunas nubes presentes y el día se disfruta. Así despedimos marzo, sinceramente, porque hoy es 31 de marzo y se va un mes que es el mes de las grandes aperturas, como de lo que tiene que ver con algunos ciclos escolares, estudiantiles, con lo que tiene que ver con el año político también, ni hablar del sector agropecuario, lo que representa este mes. Y desde Chacra Televisión, por eso mismo, comienza este noticiero por la tarde, 16 horas 4 minutos en todo el país. Y tenemos los títulos actualizados para vos. Córdoba presentan un proyecto para llevar a cero las retenciones a las exportaciones. Es presentado por el bloque Córdoba Federal en la Cámara de Diputados, que responde al gobernador actual cordobés, Juan Schiaretti, y presentó ayer en el Congreso un proyecto para eliminar de forma gradual, no tajante, las retenciones. El modo de producir de la Argentina es parte de la solución a los problemas globales, lo señaló el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, ante la FAO, donde representó a la Argentina durante la conferencia regional número 37 para América Latina y el Caribe, que fue desde Quito, Ecuador. El INTA presentó un nuevo programa nacional sobre agricultura de precisión. Es como respuesta a una sociedad que demanda alimentos producidos de manera sustentable. Y el sector agropecuario tiene el desafío de incrementar la eficiencia con el menor impacto en el medio ambiente dentro de todo lo posible. La temperatura en Buenos Aires, 19 grados. Es un jueves auténticamente bonito y vamos a ver qué pasa con el clima. ¿Por qué? Porque mañana empieza abril y el sábado, el fin de semana, y lo vemos en pantalla, viernes. Mira, parcialmente nublado, 10 la mínima, 21 grados la máxima. El sábado es ese día que tanto esperamos y que muchas veces te repito que es un día oportuno para absorber vitamina D a quienes estamos un poquito faltos al respecto. Despejadísimo, 14 grados la mínima, 23 grados la máxima. Domingo, mayormente nublado, 17 grados la mínima, 26 grados la temperatura máxima. Hoy es el Día Nacional del Agua. Sí, del agua, un recurso que nos representa en Argentina, pero que no podemos quedarnos solamente con la capacidad que tenemos en nuestro país, famoso dicho agua dulce, agua salada, sino concientizar sobre el uso. Y la verdad es que a veces estoy muy atenta en la calle, en la diferencia que cada uno desde la individualidad puede tomarse el uso del agua, ¿no? Las formas en que tenemos desde los microactos, desde las microacciones hasta las acciones colectivas que tienen que ver con esta situación. Por supuesto, ¿cuál situación? Que el agua es un recurso renovable, que es limitado, que es frágil y vulnerable. Apenas el 3% del agua es dulce, es decir, apta para el consumo humano. A su vez, también la fecha que fue elegida para celebrar los 25 años de la DGH de Córdoba, cuando se dio la primera edición, del Congreso, se instituyó el 31 de marzo como Día Nacional del Agua y posteriormente se extendió con alcance nacional porque comenzó en Córdoba y a partir de 1972 ya es una fecha nacional. Mirá lo que son. Ahí pasamos de las cataratas del Iguazú a los glaciares.
a lo que es, bueno, ya casi esa región base, ese lugar de desprendimiento entre montañas. Todo esto es parte de un potencial que tenemos en nuestro país. La decisión que se dio en nuestro país se dio 21 años antes de que fuera elegido el 22 de marzo como Día Mundial del Agua. Atención, porque no por querer tener un protagonismo, pero somos primero en ese sentido. Y notarás que días atrás conmemoramos también el Día Mundial. Este es el Día Nacional. Muchas veces se señala a Argentina como el país de la disputa para la posible guerra que tanto llaman, la guerra que será por el agua. No es algo que pase, es un rumor, es algo que se proyecta. Por eso, más que nunca, tener conciencia para cuidar. Primero la conciencia y después las acciones para cuidar el agua que tenemos y que nos vuelve una región privilegiada. Desde Bariloche, desde el INTA, Paula Ocariz, nos cuenta cuáles son las formas de uso para que el agua tenga un rendimiento óptimo y mejore la vida y las condiciones de producción también. Hoy estamos en emergencia hídrica, venimos de 13 años de sequía continuos, con algunas alternancias, pero 13 años de acumulación de sequía, con un volcán en el medio, que sepultó vertientes, entonces bueno, eso genera claramente un contexto complejo en todo lo que tiene que ver con el acceso y el uso del agua. Entonces las medidas de adaptación fundamentalmente tienen que ver con el mejor uso del agua, que las familias puedan quedarse en el territorio, vivir dignamente, tener agua, tener animales, tener alguna verdura fresca. Por otro lado, mejorar un poco lo que son las pasturas para sostener animales y no tener que depender de forraje comprado extraterritorialmente, que tiene un costo muy alto. Y a su vez poder intensificar, como decían, estos valles un poquito más húmedos, con algunas hortalizas, con alfalfas, alguna verdura, lo que llamamos pesada, como papa, ajo, zanahoria, remolacha, que permiten también no solo acceder a una alimentación más saludable, sino también a un mercado que se da por la cercanía con algunas ciudades, como puede ser Bariloche, Picunleufú, Zapala, a las que pueden acceder a algunos mercados de cercanía o los circuitos cortos de comercialización. Y en este marco, algunas de las medidas que se hicieron fueron sistematización de riegos, por ejemplo, instalación de riegos por goteo en todos los invernaderos, riegos de baja presión, de aspersión, pero de baja presión para lo que son pasturas y todo lo que se puse al aire libre, captación de cursos de aguas que no estaban siendo utilizados porque la implementación de este tipo de medidas es muy costosa para los productores, entonces el proyecto nos permitió poner mangueras, tanques que permiten el mejor uso de ese agua, el almacenaje, para poder después definir dónde, cuándo, cómo regar. Y después todo lo que tiene que ver con la protección de las vertientes naturales, que es la principal fuente de agua de la que se abastecen los productores, ya sea para consumo humano como para producción. Qué convulsionado que podemos considerar que está todo lo que tiene que ver primero con la postura política, también en la comunicación desde los diferentes frentes políticos. Y cuando digo frentes, también desde los diferentes cargos, porque desde Feletti, como te compartimos, que anuncia que no podrá hacer magia, que la inflación de marzo sería muy alta, también dijo que si fuera por él, por una decisión personal, política e individual, le pondría muchas más retenciones al trigo, al maíz, a la soja. Y tenemos otras declaraciones de sus pares, como el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, que vamos a ir a ese material también, pero ante todo tenemos un avance y un proyecto desde Córdoba que tiene que ver con las retenciones que lleguen a cero para las exportaciones, y es impulsado por diputados que forman parte del partido de Schiaretti, el actual gobernador. No habla de sacarlas entre gallos y medianoche, sino desde una reducción gradual de 3 puntos porcentuales anuales en las alícuotas de lo que tiene que ver con el derecho de exportación para todos los productos, excepto para los del complejo sojero, poroto, aceite de soja, harina de soja y biodiesel, para los cuales la reducción anual será de 4 puntos porcentuales. Además, también establece la reducción gradual y se mantendrá hasta alcanzar la alícuota cero, con excepción de los hidrocarburos minerales básicos, metales preciosos, semillas oleaginosas y cereales, para las cuales las alícuotas finales no podrán superar los 3 puntos
porcentuales. El texto lleva la firma de Carlos Mario Gutiérrez, Natalia de la Sota, hija de la Sota y ferviente política actual en la provincia de Córdoba, Ignacio García Aresca, que buscan contribuir al desarrollo del federalismo productivo. Palabras que ayer dijo Omar Perotti, ¿sí? Cuando, llevándote por un momento a otro tema que tiene que ver con los recursos federales, y la palabra federalismo es muy importante en lo que representan de por sí muchas de las provincias productivas. También buscan disminuir la presión tributaria, brindar certidumbre a las actividades de exportación y establecer incentivos efectivos para la formalización de la economía. En esto se basa el criterio de que es materia del Congreso fijar derechos de exportación. Bueno, y justamente yendo a lo que tiene que ver con los derechos de exportación, y una palabra que es ese impuesto, porque vamos a bajarla también, no de la polémica, que en la polémica ya está instalada, está presente, pero la palabra retenciones, este impuesto que abrió los conflictos quizás más grandes en la historia entre el campo y el gobierno, en un contexto, como recién te contaba, minuto a minuto, lo que pasó, por ejemplo, con Roberto Feletti. Si fuera por mí, subiría las retenciones, y habla de su relación o su trabajo directo junto a Matías Culfa como ministro de Producción, de Desarrollo Productivo precisamente. Y ahora vamos al federalismo también, como Omar Perotti, presente y compartiendo desde una actividad de las autoridades, la que tiene que ver con la presencia de Matías Culfas y también del presidente Alberto Fernández, dice y pide, exigiendo lo siguiente respecto a las retenciones. Y sin duda es algo que uno quiere agradecer profundamente a cada uno de esos sectores, que fue clave en el suministro de alimentos para toda la población, pero que generó también las posibilidades de certeza de funcionamiento en nuestras comunidades frente a esta incertidumbre que nos marcaba con crudeza la pandemia. Y los cuidados fueron muchos y los niveles de actividad también, por lo cual, cuando se fue generando la mayor dinámica, lo que estamos viendo hoy en esta localidad, en esta región, en muchas de las localidades que tienen maquinaria agrícola, es algo realmente para mostrar. Porque es cierto que tenemos dificultades, es cierto que a las situaciones de dificultades económicas heredadas, los impactos de la pandemia sobre esta situación, se suman las instancias bélicas internacionales, puede generarse una instancia de incertidumbre. Creo que es nuestra responsabilidad también transmitir certezas. Y esta actividad claramente marca una certeza. Todo el sector agroindustrial y agroalimentario en la provincia está con plena potencialidad y creemos profundamente en ese sector. Y creemos profundamente en ese sector como una de las bases para estructurar el desarrollo en la Argentina. Porque a ese funcionamiento tradicional del campo o de la industria, en todos los últimos años la incorporación de la tecnología le ha permitido dar un alto valor a cada una de sus producciones. Desde cada explotación agropecuaria, desde cada maquinaria agrícola, incorporando todos los elementos tecnológicos que nos permiten aprovechar plenamente la capacidad de producción acompañada por la agricultura de precisión y por cada una de las tecnologías que se le fue incorporando a nuestra maquinaria, demostrando que no es casualidad que se pueda competir de igual a igual, demostrando que en condiciones de producción, en condiciones de competencia, nuestra maquinaria agrícola tiene no solamente de los mejores niveles internacionales, sino que tiene una historia atrás
Desde principios de siglo se hace maquinaria agrícola en la Argentina. No somos llegados a este sector. Hay historia, hay tradición. Y eso es una de las cosas que claramente, con estos datos que Matías nos aporta de haber sido el año en la historia de mayor producción de maquinaria agrícola, sin duda que es la reafirmación de un sector estratégico para la Argentina, que tiene en Santa Fe, en Córdoba y en parte de provincia de Buenos Aires sus mayores exponentes, pero que ha ido sumando y desarrollando proveedores de distintos insumos y con mucha incorporación de jóvenes y de tecnología en las industrias. Creo que estas son las cosas que nos entusiasman, estas son las cosas que nos llevan claramente a plantear la defensa de una política industrial. El deseo profundo de activar plenamente todas las instancias de crecimiento que impacten sobre la cadena agroindustrial y agroalimentaria. Y creemos que este es un momento donde hay que seguir apostando para crecer, donde frente a las necesidades que el mundo marca de más granos, nosotros tenemos que sembrar más. Y sembrar más nos va a movilizar no solamente la posibilidad de mayores niveles de producción de trigo, de maíz, de soja, de sorgo, nos va a movilizar la necesidad de más insumos, más equipamiento de nuestra industria. Y creemos que esa oportunidad hay que aprovecharla plenamente, generando las condiciones para que el sector lo haga. Y la provincia ha lanzado un programa para sembrar más, y creo que la Argentina en su conjunto tiene que seguir esas líneas como lo ha hecho en el plan ganadero y como creemos que es las oportunidades que tenemos que estar generando allí. Tenemos la posibilidad de tener un presidente con el que se habla, se discute, se coincide y tiene la total libertad también de escuchar plenamente cuando tenemos diferencias. Y todos ustedes saben que no queremos, no nos gusta el tema de la suba de las retenciones al sector agroalimentario, porque creemos que todo ese sector puede traer mucho más con reglas de juego que ojalá los legisladores nacionales puedan darle a ese sector una ley que defina un horizonte de mediano y largo plazo que nos ponga a producir plenamente, proyecto que envió el presidente a la Cámara. Y entendemos que hay momentos de coyunturas difíciles, de coyunturas donde se necesita la solidaridad de todos para no dejar de crecer, pero para equilibrar y cuidar a los que menos tienen o los que más sufren los embates en una crisis internacional. Y allí queremos que aporten todos, que todos los sectores puedan estar poniendo, donde los sectores beneficiarios, la minería, el petróleo, también sean los que aporten si hay que constituir un fondo. Que seguramente cada uno de los sectores lo tiene y lo va a llevar adelante, pero fundamentalmente creo que tenemos, presidente, y lo que usted está viviendo hoy y que se vive en gran parte de la provincia con este sector, es lo que puede dar mucho más aún. Y estoy convencido que estas discusiones nos van a llevar a generar las bases de mediano y largo plazo para dejarle a cada uno de los que tiene que poner lo mejor para crecer, tener la confianza de hacerlo. Y lo que estabas viendo corresponde a la localidad que acaba de suceder, ¿sí? Desde Las Parejas, provincia de Santa Fe, el gobernador Omar Perotti, y veías en el acompañamiento suyo junto a autoridades de la empresa de Ombú, que estaban a sus costados también compartiendo la misma mesa, porque esto es en el marco del lanzamiento de una innovación de la empresa de maquinarias agrícolas, la empresa nacional Ombú. Y justamente estaba acompañado por Alberto Fernández y Matías Culfas, entre otros profesionales del equipo de los funcionarios respectivos. Y ahora, haciendo como un viaje de lo que tiene que ver con la actividad ministerial y productiva, nos vamos a Quito, Ecuador, porque en esta misma ocasión estamos hablando de Julián Domínguez, como representante del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, presente ante la FAO, representando a Argentina en esta
edición número 37. Es una conferencia regional para América Latina y el Caribe que se realizó justamente, como te contaba, en Ecuador, en la ciudad de Quito. El encuentro se presidió por el titular de la FAO, que él es Ku Dong-kyu, quien visitará la Argentina en los próximos días, y este domingo, junto a Julián Domínguez, llevará adelante una jornada con productores ganaderos en la localidad de Pipinas. El ministro Domínguez señaló que resulta imperioso producir más y mejores alimentos de manera sostenible para reducir la pérdida y desperdicio de los mismos. Por eso la ciencia, la tecnología y la bioeconomía como nuevo paradigma nos ofrecen una gran oportunidad. Las declaraciones que hablan del modo de producir de la Argentina que tenemos en nuestro país es parte de la solución a los problemas globales. Un poco las vías diferidas en la que va el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca apoyando, aportando a la producción. Después tenemos a Feletti, que declara sobre su intención de que en un contexto, como insisto, de tanta ebullición, de tanta fragilidad ante lo que tiene que ver con las alícuotas y la presión tributaria, apuesta a mucho más, a más retenciones y demás, mostrándose emparentado con Matías Culfas como ministro de Desarrollo Productivo, que a Matías Culfas lo vemos, como recién veíamos, en el lanzamiento desde Las Parejas, desde la planta industrial de Ombú, escuchando y teniendo al lado a Omar Perotti, que dice: no nos gusta ni queremos el aumento de retenciones. Es un día muy particular entre posturas que toman y entre también declaraciones que no coinciden entre sí algunas, pero quedan muy claras las diferencias que dentro de los funcionarios públicos parece estar demostrándose. Te compartimos la información desde Rosario, gentileza de Somos Rosario, porque en Somos Noticias también el canal nos cuenta el acuerdo por 90 días entre Nación y panaderos para contener el precio del pan. Se firmó por 90 días que a partir de la segunda quincena de abril van a empezar a entregar harina subsidiada, que va a salir alrededor de entre 1.400 y 1.500 pesos final en la panadería. Esos precios se van van a evitar que siga aumentando el pan, porque en realidad nosotros habíamos ya firmado un acuerdo cuando estaba la harina 1.300 con esos precios, una banda de 2.20 a 2.70. Nosotros en Rosario estamos en la mayoría de la panadería 2.40, 2.60, 2.20. Nosotros acá estamos 2.40. Y va a evitar que siga aumentando. ¿Cuánto estaban pagando hoy la bolsa de harina? Hoy está alrededor de 1.900 pesos. Si bien es cierto que va a rebajar entre 10 y 12 pesos el kilo de harina, con esta harina subsidiada, nosotros se nos ha aumentado otros costos, por ejemplo, en abril ya tenemos la paritaria. Eso también entra dentro de los costos del pan. O sea que lo que baja por un lado va a subir por el otro. Por lo menos vamos a evitar que siga aumentando, ¿verdad? No vamos a tener que ir haciendo ajustes. Por 90 días por lo menos tenemos ese acuerdo firmado. ¿Se quedan conformes? ¿Era lo que esperaban? ¿Esperaban algo más? Nosotros pretendemos que se subsidie a los panaderos que tienen toda la gente anotada, para evitar también el gran trabajo clandestino que hay, no solamente acá, en todo el país. Entonces nosotros pensábamos que si nos hacían una bonificación por el 931, por cada obrero, suponte, por cada obrero que tenemos un porcentaje, un 10, un 15% de los aportes, con eso nosotros nos conformábamos y sabíamos que lo recibí quien corresponde. Yo vivo en la de la provincia de Santa Fe y en todo el país pasa lo mismo. Hay mucha harina que se comercializa sin boleta, sin factura, sin nada, acá en la provincia, y son la mayoría que van a esas grandes fábricas que elaboran grandes cantidades de pan sin ningún registro, sin nada. Desde el Centro Regional Metropolitano, que no es el único lugar donde SENASA junto a sus centrales regionales lo realiza, pero sí desde aquí te vamos a contar cómo controlan los alimentos que son para ellos mismos, para los animales de la producción argentina. Puntualmente nos encontramos en la empresa
Fusión Pampa, cita en el Parque Industrial General Rodríguez, donde la empresa está en un listado de empresas que son controlables para proteína prohibida, PAP, entre otras. Nosotros hoy tomamos muestras de 2 concentrados de bovino, de rumiantes y una de monogástricos, con la idea de controlar que ningún elemento, ningún alimento contenga la proteína prohibida que exige, entre otros, la Unión Europea por el tema de la vaca loca. Es un plan nacional donde SENASA controla, para ello toma muestras para laboratorio, muestras aleatorias para la empresa y para el mismo SENASA, en el eventual caso de que la muestra den positivo, la empresa tenga lugar a eventualmente defenderse o confirmar que haya tenido algún tipo de contagio. Si tuviera algún tipo de problemática, la empresa entraría en una especie de control o de vigilancia a los supuestos hechos de que no debe tener y por qué la tuvo. Bueno, se analiza todo eso, el inspector analiza toda la estadística que tiene y podríamos decir que gracias al buen manejo de las empresas y de esta misma, no hubo mayores contagios en los últimos 3-4 años del prión de la vaca loca. Este control se lleva a cabo anualmente en unas 50 o 60 empresas. Somos de la regional metropolitana, donde varios integrantes de los mismos nos dividimos tareas para poder llevar a cabo esto y presentarla, el informe en el SIGAFA o presentar el informe ante quien corresponda para que lleve la estadística necesaria de que la empresa está trabajando bien. El SENASA se ocupa y se preocupa muy puntualmente en la inocuidad y en la sanidad de los productos y es por eso que tiene el prestigio necesario imprescindible ante distintos organismos. Este control exhaustivo, este programa nacional, nos lleva a tener un status quo importante en el mercado mundial de carnes y no queremos perderlo. Justamente por eso el SENASA adopta este plan nacional para poder mantener ese estatus y estar libre de vaca loca, por ejemplo, entre otros problemas o otras enfermedades. El control exhaustivo que hace es imprescindible para que los mercados sigan confiando en la carne argentina. (16:30) en todo el país y desde Chacra Televisión hacemos una pausa y volvemos con muchísimo más para vos. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 350 millones de pesos. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 350 millones de pesos. Y una breve pausa en Chacra Televisión, porque la información que tenemos tiene que compartirse en todo este noticiero y justamente ahora llega el momento de compartir más todavía como es la innovación de la mano del INTA en este caso, porque presentó un nuevo programa nacional sobre agricultura de precisión. El porqué también desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria da una respuesta a la sociedad que demanda alimentos producidos de manera sustentable. Y el sector agropecuario tiene el desafío de incrementar la eficiencia con el menor impacto en el ambiente. En ese sentido, el uso de la tecnología es fundamental. Por eso mismo, en el segundo Congreso Latinoamericano de Agricultura de Precisión, el INTA habló de este programa que busca potenciar la generación de más tecnología orientada al desarrollo de sistemas de sostenibilidad. Del lanzamiento estuvo Mariano Garmendia y Carlos Parera como presidentes y directores nacionales del INTA, Pablo de Chiara como ministro de Ciencia y Tecnología de Córdoba
y María de los Ángeles Perillo, ella es directora del Centro Científico Tecnológico del CONICET en la provincia de Córdoba. El foco está puesto en la demanda, el foco está puesto en más y mejor producción. Y cuando hay un mundo, no un país, no solo es nuestro, un mundo que discute y rediscute la forma de producir, el cambio climático como amenaza, que más que cambio climático es atinado llamarlo como crisis climática, que toma el centro de la cuestión, el centro del debate. En torno a lo que es los directivos, que recién mencionaba quienes estuvieron presentes, coincidían en el mensaje de que están en el marco de una revolución digital que los lleva a un trabajo incesante y persistente para llevar adelante políticas que permitan mejorar la productividad de nuestra región. Muy bien, seguimos con más información. En este caso nos vamos a ir a la zona del litoral, porque allí el gobierno entrerriano, junto con organizaciones sociales, llamaron a proteger los humedales. Hoy nos convocamos acá todos los que pudimos llegar a Bajada Grande a revalorizar un trabajo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, desde la gente que vive aquí, que siente este paisaje y este territorio como propio, como son los cuidadores de Casa Común, con el proyecto que se está llevando adelante en conjunto entre la Fundación Ecurbano y la Vicegobernación de Entre Ríos, la provincia de Entre Ríos, que es el proyecto Cultura del Agua. Entre Ríos es territorio de agua. Un encuentro global sobre discusión sobre estos espacios tan importantes, vitales para la vida, donde hay la mayor concentración de biodiversidad, tomaron la decisión de cuidarlo. Bueno, nosotros aquí en lo que es el río Paraná también tenemos una historia también del cuidado, de la lucha, del cuidado ante las amenazas de este gigantesco río. Muchas veces la educación no nos sensibiliza profundamente para enamorarnos de este territorio tan rico que nos pertenece y ha sido tan maltratado. Es por eso que nosotros tenemos aquí una propuesta en la ciudad de Paraná, en el oeste de Paraná, que vengan a conocer estos humedales. No basta solo tener la protección legal, ¿no? Tenemos que hacerla real con nuestras acciones, con las acciones que tienen que ver con los organismos de gobierno, pero tienen que ver con que la sociedad toda lo pueda tomar, vivir y comunicar. Y área protegida no es no podemos habitarlo, es todo lo contrario. Es área protegida, es parte de lo que vivimos también como parte de nuestros lugares, de lo que hace a nuestra sociedad, a nuestra cultura, y desde ahí tenemos que construir esa protección, ¿no? Un proyecto muy importante que son los humedales del oeste del Paraná, que sirve como fuente de economía para todos nuestros compañeros. Nosotros somos vecinos del lugar y con la colaboración que nos deja la gente los fines de semana nosotros podemos cortar el pasto, podemos comprar el hilo, la nasta, mantener el lugar y aparte es una ayuda económica para nosotros. Así que a todos los que vienen siempre les pedimos que compartan la foto, que lo divulguen para todos lados, porque así nos ayudan a nosotros a fomentar lo que es el turismo comunitario, nos ayudan a nosotros y bueno, nada, seguir pidiendo que nos acompañes en este proyecto tan lindo y tan importante que es para nosotros los cuidadores de la Casa Común. Este es un tiempo donde nadie sobra, todos tenemos que converger en una masa crítica que ponga a estos ecosistemas en la agenda y construir un modelo de sociedad que incluya, que como dice él, los incluya a ellos, a las comunidades de base y por supuesto esto implica también fortalecer las políticas públicas. Y nos quedamos allí en el litoral, en este caso en la provincia de Corrientes, porque el gobierno ha aprobado un novedoso mecanismo para poder contener el fuego. Fuimos invitados por la ministra de Industria, que a su vez nos transmitió la inquietud del señor Germán Carten, dueño de Los Lapachos, porque quería compartir una experiencia de un líquido que para mantener el fuego en cierto lugar y que no se expanda y trabajar en base a ese sentido. La verdad que fue una experiencia muy enriquecedora porque se le invitó a todos los bomberos voluntarios, inclusive a los bomberos de la policía, que estuvieron presentes, inclusive las personas con mucha experiencia que trabajan con bomberos hace mucho tiempo. Estuvo Defensa Civil,
Estuvimos todos reunidos en representación del gobierno de la provincia para ver esta interesante prueba que nos propone una empresa privada. Es decir, se está haciendo lo que el gobernador quería, que haya una coordinación de trabajo de la empresa privada con el Estado. Es decir, trabajar en forma conjunta, porque en estas crisis nosotros nos damos cuenta que solos no vamos, el Estado puede poner las herramientas que a veces son insuficientes, pero también los empresarios, tanto madereros, forestales, agropecuarios, tienen que poner lo suyo. Es necesario ese compromiso de ambas partes, justamente en materia de prevención y en materia de combate del fuego. Obviamente, mejor si en materia de prevención, porque usted sabe que una vez que está el fuego expandido, los daños son no solo para el productor, sino también para el ambiente. A veces también tocan los lugares turísticos y también son bastante dañinos para el turismo que está explotando aquí en la provincia el gobierno provincial. La verdad que nos sentimos contentos porque el interés que tuvieron quedó demostrado, los bomberos voluntarios, los empresarios que estuvieron aquí, que tuvieron muchos daños con los incendios forestales y de campo. La verdad que ojalá que esto se expanda y podamos transmitir a todos los municipios de la provincia que la necesidad de tener este producto que nos puede facilitar mucho la expansión del incendio en la provincia. Hoy es el Día Mundial del Agua. Qué importancia, tanto por humedales, tanto por los incendios que marcan este año. Es uno de los hitos del 2022. Lo que ocurre que hay focos activos, por eso te compartimos de la mano de Sergio Darco los recursos que fue ganando Corrientes y que son un ejemplo de resiliencia, de supervivencia para la catástrofe ambiental que protagonizan. En el Día del Agua hablamos de un concepto que es agua virtual, fíjate, porque ante la creciente urbanización de la población mundial hay muchos lugares de desequilibrios en términos de necesidades del agua y los recursos disponibles. Hay mucha demanda y a veces muy poca disponibilidad, y a veces digo, por no decir muchísimas veces. Además de que la realidad, las consecuencias del cambio climático hacen fuerte meollo, hay mucho esfuerzo en distribuir también la concientización respecto al ahorro del agua y en relación al consumo real también, pero se desconoce el concepto de agua virtual. ¿Qué es el agua virtual? Fíjate, en el Día Mundial del Agua, y es un día nacional que surgió mucho antes que el Día Internacional, te contamos que es la suma de los productos consumidos y su equivalencia en agua virtual, que se puede afirmar que cada persona gasta entre 2.000 y 5.000 litros de agua por día de media. En cualquier caso, más allá de los datos que son llamativos, la teoría tuvo aplicaciones prácticas muy interesantes en lo que es denominado el intercambio económico de comercio de agua virtual. Por ejemplo, un país árido, semiárido como España, puede intercambiar sus tomates, 200 litros por kilo, por trigo, que son 600 litros en un contexto mundial que rediscute también lo que sucede al respecto. Entonces, rediscute y lo que hace también es reubicar con otros países que tienen mayor acceso al agua, como es el caso, por ejemplo, la República Argentina, que es una exportadora neta de agua virtual, ocupando el 4º lugar en el ranking. ¿Después de qué? Bueno, de Canadá, Australia y Estados Unidos. Apenas estamos por delante de nuestro querido país vecino de Brasil. El agua es una tarea pendiente para concientizar, valorizar y empezar a tener conciencia que abrir la canilla no significa que sea una disponibilidad por arte de magia, sino que realmente se convierte en este contexto en un privilegio. Es la palabra que quizás elijo para pensar en el agua y no es la primera vez que me remito a ella. El privilegio de contar con agua, como sucede en la República Argentina, del cual todavía podemos decir, sí, tenemos un privilegio, hay que cuidarlo.
Francisco Filiat desde INTA Pergamino, él es ingeniero agrónomo y nos va a contar los indicadores económicos para lo que son los ciclos ganaderos bovinos completos en el sistema de producción. Bueno, un poco de lo que vamos a hablar hoy es de algunos indicadores económicos para una actividad de ciclo completo ganadero bovino para el partido de Pergamino. Primero aclarar que este modelo del cual vamos a hablar es un modelo que desde el Grupo de Economía y Sociología vamos siguiendo con 2 veces al año, una actualización en enero y otra en julio, que se pueden encontrar en la página de INTA Pergamino en el índice de Economía y Sociología. Bueno, ya hablando del modelo en cuestión, es un ciclo completo con 100 madres en producción, con un 90% de preñez y un 80% de destete, con reposición de hembras de stock propio y machos de genética externa a lo que es el establecimiento. En este modelo tiene como principales recursos alimenticios los forrajeros, particularmente tiene 189 hectáreas ganaderas en producción, de las cuales el principal componente es un pastizal de aptitud media-baja de 154 hectáreas, el cual es complementado con una pastura de 26 hectáreas y 10 hectáreas de verdeo de invierno y el uso de algunos rastrojos de maíz. En el mismo, como para tener un poco de idea y ponerlo en marco, desteta los terneros a los 180 kilos para pasarlos a una recría a pasto, donde son llevadas las hembras a 240 kilos y los machos a 250 kilos. Y por último pasan a una última etapa de terminación o de engorde a corral con grano, llevando a las hembras a 340 kilos para la venta y a los machos a 390 kilos. Bueno, ya habiendo puesto un poco en contexto de cómo es el modelo del cual vamos a comentar algunos números, comentarles que el ingreso bruto de este modelo por hectárea es de unos $321,50. El costo total de dicho modelo por hectárea es de $161,90, quedándonos así un margen bruto por hectárea ganadera de $159,60. Si analizamos el ingreso bruto de este sistema productivo, podemos ver que el 50% del mismo queda como margen bruto para el sistema, y los costos se dividen principalmente en lo que es alimentación, con un 17% lo que es grano y un 7% lo que es forraje, y luego en menor medida el resto de los costos, que serían amortizaciones, compras, mano de obra, sanidad. Con esto simplemente hacer hincapié que los principales costos, o sea, si uno mira el desglose de costos del sistema, los principales costos son los de alimentación y particularmente la alimentación con grano. Ahora bien, como yo les describía, este mismo modelo se podría decir que tiene 3 actividades principales, o se puede separar en 3 grandes actividades, que son la cría, la recría a pasto y el engorde a corral o terminación a grano. Ya si miramos estas 3 actividades por separado, como para ver qué aporta cada una al modelo, en el caso de lo que es la cría, la misma tiene un ingreso bruto de $381,50 por hectárea ganadera, con un costo total asociado de $231 con 10 centavos por hectárea ganadera, dejándonos un margen de $150 con 40 centavos por hectárea ganadera. Ya si pasamos a lo que es la recría a pasto y miramos estos 3 mismos indicadores, podemos ver que tiene un ingreso bruto de $1.149 por hectárea ganadera, un costo total de $1.013 por hectárea ganadera, siempre las hectáreas en cada uno de los modelos son las asociadas a la actividad nada más, dejándonos un margen bruto levemente inferior a lo que es la cría de $136
con 20 por hectárea, pero que sigue siendo positivo. Y por último, si pasamos a la actividad de engorde o corral con grano, podemos ver que tiene un ingreso bruto de $3.334,90 por cabeza de la actividad, con un costo total de $3.730 por cabeza asociada a la actividad, dándonos un margen bruto por cabeza. Hago siempre el hincapié de cabeza porque acá en el engorde corral no tenemos hectáreas ganaderas asociadas porque todo el recurso alimenticio es básicamente grano. Bueno, un margen bruto negativo de $395,60 por cabeza en el modelo. Si vemos esto resumido a modo gráfico, podemos ver que a la actividad de cría, si se le suma la actividad de recría en el modelo, esta le suma al margen bruto total o parcial, podríamos decir, de cría-recría en un 56%, y si a estas dos actividades le agregamos la actividad de engorde a corral, podemos ver que el margen bruto total del modelo, el ciclo completo, cae un 6%. Esto, si vemos la relación novillo-maíz, es decir, la cantidad de kilos de maíz necesarios para comprar un kilo de novillo, podemos ver que al momento de este informe se encuentra en mínimos históricos de entre 10 y 9 kilos de maíz necesarios para comprar un kilo de novillo. Esta relación de precios por una suba que ha venido teniendo el maíz hace que la actividad de engorde a corral no tenga buenos indicadores económicos. No obstante, a causa de lo menor que es o de lo pequeña que es en comparación a las otras actividades en el modelo completo sí sigue teniendo un margen positivo. Y también aclarar que muchas veces estas actividades de engorde en los últimos días, en nuestro caso son 90 días, pero a veces son más acotadas, son de 40 o 30 días. Estos engordes a corral en la última etapa siguen teniendo una ventaja de terminación del animal más rápido y de homogeneización del engorde. Y vamos a ver qué pasa alrededor del mundo, como una región que es la región, llamémosle, bélica, y el país ucraniano, Ucrania, que los agricultores hacen un doble esfuerzo, por no decir un esfuerzo titánico, para sacar la cosecha adelante. Los estudios que hizo el INTA, Vitaly Bilan tiene 100 hectáreas de trigo, lechugas y otras verduras en su granja cerca de Odessa, donde resiste con sus 3 hijos para conseguir sacar adelante la cosecha en un país en guerra que es el 5º exportador mundial de trigo. Si el Estado necesita nuestra ayuda para proteger a la población de Ucrania del hambre, haremos todo lo que esté en nuestras manos para ayudar. Está en una zona relativamente tranquila a la que no han llegado los bombardeos, a pesar de encontrarse a 150 kilómetros de la línea de fuego. Por eso sus tierras están intactas y sus trabajadores se han quedado en los campos para trabajar junto a él. Pero muchos agricultores ucranianos no están en la misma situación que él. Hay posibilidad de que las tropas rusas ocupen esta parte de Ucrania, pero tenemos que continuar con nuestro negocio y seguir cultivando. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha avisado que la próxima temporada de trigo en Ucrania podría afectar a la inseguridad alimentaria mundial, porque nadie sabe si los agricultores del país tendrán las condiciones necesarias para realizar su trabajo. Aparte de ver marchar a su mujer y a su hija, Vitaly ha notado la guerra en el aumento de los precios de los fertilizantes. Ahora paga el doble por ellos que hace un año, y es que Rusia es el principal productor mundial. Aún así, sigue al frente del negocio y apoya a su gobierno porque cree que su presidente es la única persona que le ha enseñado los dientes a Rusia. Y ahora vamos a Honduras. Hay una crisis alimentaria que te la contamos a través de este informe. Antes de la pandemia y los huracanes, Honduras ya enfrentaba problemas de inseguridad alimentaria, un escenario que se volvió más complejo por los efectos de la COVID-19 y los fenómenos naturales. Es por ello que cerca de 2,4 millones de personas viven en crisis alimentaria, según el Programa Mundial de Alimentos,
una situación que los priva de poder llevar alimentos suficientes a sus mesas para desarrollar una vida adecuada. La severa sequía que vivió el país en 2019, especialmente en el corredor seco, disminuyó la disponibilidad alimentaria. Eso, sumado a la pandemia de la COVID-19 y los huracanes ETA e Iota, redujeron las fuentes de empleo y la capacidad de los hogares de obtener ingresos para comprar alimentos. La población se ve afectada por el alza en el costo de la canasta básica y los combustibles, la disminución en la producción de cultivos de maíz y frijoles, el limitado acceso a insumos y el temor a pérdidas de cosechas, según un informe del Sistema de la Integración Centroamericana. El informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases del SICA señala que estos factores inciden en que los hogares recurran al uso de estrategias negativas para conseguir alimentos, así como estrategias de erosión de recursos y medios de vida para satisfacer otras necesidades esenciales. Para entre junio y agosto próximo, el número de personas en crisis o emergencia alimentaria estaría aumentando a 2,6 millones, debido a la persistencia de la falta de empleo, el agotamiento de las reservas de alimentos, el alza en el precio de la comida y la crisis de la cadena de suministros a nivel internacional, según indica el informe del SICA. La falta de alimentos afecta más a los niños y adultos mayores en Honduras, donde el 23% de los menores de 5 años padecen de desnutrición crónica, según datos del Programa Mundial de Alimentos. La palabra crisis, que en este caso te lo contamos recién, por Honduras, el apremio también de los agricultores de Ucrania y la incertidumbre hasta veces anticipada. Y ahora me voy a esta acción, a este efecto de los contextos, como por ejemplo un contexto bélico que fue protagonista de esta semana, la posible faltante de combustible, los anuncios por parte de YPF, el comunicado oficial donde dice que habrá abastecimiento, lo mismo para el invierno por parte de la Secretaría de Energía, y los paños fríos de alguna manera que se ponen a las alertas. ¿Por qué alertas? Porque es lo mismo también que pasa respecto a la crisis climática. Y esto viene a colación por la situación de la yerba mate. El temor, con todo el consumo de yerba interno que hay, a diferencia de otros productos que por ahí es más lo que se exporta que lo que se consume, la yerba mate sabemos que a veces nos puede faltar eso que necesitamos en casa, pero siempre tenemos la yerba para el mate. El temor instalado por la sequía y los incendios en Corrientes, Misiones, que genera ¿habrá yerba? ¿Será muy caro? Bueno, Pedro Sanzberro, como investigador del CONICET, nos cuenta el efecto puntual que genera la crisis climática a la yerba mate, pero también está el comunicado de las empresas que dicen habrá yerba, el abastecimiento está, lo que sí hay son pérdidas. El cambio climático ya lo estamos viviendo. Las temperaturas medias anuales en el planeta en los últimos años se han incrementado en un promedio de 1 grado respecto a la temperatura media de la época preindustrial que se toma a partir de 1850 aproximadamente. En cuanto a las precipitaciones, vemos que en igual periodo las precipitaciones para nuestra región yerbatera, es decir, no solamente Argentina, sino también Brasil y Paraguay, se han modificado en el orden de una reducción de aproximadamente entre 150 y 250 milímetros. Tengamos en cuenta que el hábitat natural de la yerba mate es el sotobosque de climas subtropicales. Cuando se produjo la expansión comercial del cultivo de la yerba mate, lo sacamos de su hábitat natural, lo llevamos a una situación adversa para la planta, una situación de estrés, caracterizado por una situación ambiental totalmente distinta a su hábitat, con más irradiación, mayor temperatura, menor humedad relativa. Ahora tenemos un desafío mayor para la planta, que es seguir produciendo en condiciones de menor disponibilidad hídrica. Si bien esto es cíclico, está proyectado de que tanto las olas de calor como los periodos de sequías se van a dar en una mayor frecuencia y con una mayor intensidad.
Entonces, ¿qué hacemos ante eso? En primer lugar, tenemos que replantearnos la forma de producir yerba mate. Eso significa prestar atención al suelo, a la planta y al ambiente, donde tengamos que integrar, forzosamente hay que integrar tanto microorganismos de rizósfera, fertilidad de suelo, cobertura. Cuando vamos a la planta, al ambiente externo, tenemos que integrar los conocimientos que hay, si conviene o no hacer asociación con otros cultivos. Revistachacra.com.ar, de mi celu a tu pantalla. Te compartimos la intervención de los mercados de exportación solo genera menos divisa. Esto corresponde a un comunicado de Confederaciones Rurales Argentinas que hace el balance de lo que ocurrió a partir del cierre temporario de la declaración jurada de ventas al exterior de harinas y aceite de soja, que permaneció desde el 13 de marzo hasta el 21 de marzo pasado, y de alguna manera reavivó esto que yo le llamo una tensión histórica, una zona muy frágil entre la presión tributaria real que existe y la relación Estado y campo, productores agropecuarios. Lo que también representa en términos numéricos, porque se basan en la medición, el costo de oportunidad estimado aproximadamente es de 10 millones de dólares si se considera que los precios de la harina y el aceite de soja cayeron entre el momento en el que el gobierno determinó este cierre de declaraciones juradas de exportaciones y el momento en el que se habilitó nuevamente el registro de exportaciones. Es una alarma, es una medición y es una conclusión de lo que aconteció. Revistachacra.com.ar. Llegamos al final de este noticiero por la tarde y te contamos que en Buenos Aires la temperatura es de 19 grados. ¿Qué pasa el resto de los días? Mañana viernes, 10 grados la mínima, 21 grados la máxima. Sábado. El sábado empieza el fin de semana con el cielo despejadísimo. 14 la mínima, 23 grados la máxima. Y el domingo, para descansar si no te toca trabajar, mayormente nublado. 17 la mínima, 26 grados la máxima. Así terminamos este noticiero de la tarde y estamos presentes en lo que queda de este día con flashes informativos y el noticiero central que te esperamos a vos y no te lo podés perder para estar informado, para estar informada de lo que necesitas. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 350 millones de pesos.